Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la iglesia perfecta para personas imperfectas. Yo quiero hablar esta mañana acerca de la gracia del Señor Jesucristo para con las mujeres. ¿Cuántos creen que Jesús amaba a las mujeres? A ver. ¿Cómo dijeron por allá? Totalmente amén. ¿Cierto que sí? Jesús ama y amaba a las mujeres. Eran importantes en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Yo quiero que hablemos sobre eso. Y como hablamos de la gracia de Jesús para con las mujeres, la palabra gracia quiere decir, son las acciones amorosas de Dios a la creación, hacia la humanidad en particular, hacia la humanidad. ¿Y será que las mujeres hacen parte de la humanidad? A mí me gusta que me digan algo. Dígame amén, no amén, no estoy de acuerdo con usted. Tenemos que amar a las mujeres, cuidarlas. No se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Entonces la gracia, dice, son las acciones amorosas de Dios a la creación y hacia la humanidad en particular. Desde el pequeño, la pequeña mujer hasta la más adulta, son importantes para Cristo. Son importantes para Él. La gracia se refiere a las acciones amorosas de Dios Padre a su Hijo Jesús y a cada uno de nosotros. Quiero hablar de 5 puntos si nos da el tiempo. Las mujeres son partícipes y dadoras de la gracia de Dios. El primer punto que quiero desarrollar en esta mañana es, ¿cuál sería la razón por la cual Jesús no escogió a una mujer entre los 12 discípulos? ¿Cuál sería? ¿Verdad? Porque a veces nos hacemos esa pregunta. Y esta pregunta nace del diálogo que tengo con mi esposa en medio de leer para preparar esta prédica. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Y el texto nos va a mostrar algo sobre el tema, sobre el primer punto. Dice: y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Cuál sería la razón por la cual Jesús no escogió a una mujer entre los 12? La cultura del momento no veía bien a una mujer salir sola con un hombre. La cultura del momento. Y tenemos que entender que la palabra que estamos recibiendo, la palabra de Dios, está impregnada de la cultura de la iglesia del primer siglo o del primer siglo como tal. Y culturalmente las mujeres no podían salir con un hombre, ni saludarlo, aunque fueran esposos. ¿Cuántos esposos hay acá esta mañana o personas que tienen su pareja aquí esta mañana? A ver, ¿cuántos? Yo te pido el favor que la agarres, hermano, porque también la puedes agarrar. Nosotros somos costeños y tú tienes la libertad de agarrarla y abrazarla. En ese momento no, pero hoy sí se puede. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, culturalmente iba en contra, no estaba adecuado, no era adecuado que las mujeres ni hablaran ni se vieran con una persona que no fuera su esposo, ¿verdad? Por esto no nos comunica que esta labor era, pero esto no nos comunica que esta labor era solamente para algún tipo de personas. Jesús sí tenía consigo un grupo de mujeres que servían como ministros y le acompañaban en su misión de predicar, ¿verdad? Para el Talmud se le prohibía hablar en público con las mujeres a pesar que éstas fueran sus esposas. Pero esto no quiere decir que la mujer
no puede compartir las buenas nuevas de salvación. A la luz de la cultura judía no es permitido, pero a la luz de la cultura costeña, cartagenera, colombiana, sí es permitido, hermano. ¿Verdad? Ahora, si nosotros tenemos el ejemplo o tenemos en nuestra mente que como líderes está a la luz de lo que muestra la Biblia, los 12 discípulos que eran judíos, entonces yo no podía predicar hoy, porque yo no soy judío. Y los líderes tampoco podían liderar porque no son judíos. Sí miramos cómo la cultura nos influencia en el texto muchas veces. Pero gracias a Dios envió a Pablo, que predicó a los gentiles, y ahí nacimos nosotros. Si culturalmente la mujer no podría predicar, ¿verdad? Culturalmente tampoco yo podría liderar, porque yo no soy judío, y la Biblia muestra que los 12 discípulos eran judíos, ¿verdad? Entonces esto demostraría que yo no podría hacerlo, pero como es un punto cultural, y la Biblia está por encima de la cultura, desde nuestra cosmovisión cristiana debemos de permear la cultura sin debatir con los principios o la palabra de Dios. Amén. Entonces mira, ahí nos muestra Jesús que para este tema de predicar el evangelio es para todos. Amén. El segundo punto tiene que ver con el ejemplo de unas discípulas. El segundo punto es los ejemplos de unas discípulas. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Y leo. Y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también, ¿qué? Algunas, ¿qué? Mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. El texto bíblico nos ha mostrado que iban muchas mujeres con Jesús, y da específicamente el nombre de 3. ¿Cuáles son? María, Magdalena, Juana y Susana, ¿verdad? En este relato del doctor Lucas, escucha bien, en este relato el doctor Lucas nos muestra 3 mujeres que participaron activamente en el ministerio de Jesús. De igual forma, ellos apoyaban, ¿verdad?, este ministerio. Y yo escribí adrede el nombre doctor Lucas, porque hay 3 puntos que este hombre hizo para escribir el evangelio de Lucas y para escribir el libro de los Hechos. Ustedes saben que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. El primer aspecto que él tuvo en cuenta para escribir el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fue ir a las fuentes primarias. Fueron aquellas personas que estaban en el tiempo de Jesús, al que estuvo al frente de los hechos. O sea, que él no escribió, se sentó y comenzó a escribir. Él investigó. Es un proceso de investigar. Y fue donde los hermanos y las hermanas que vieron los hechos de Jesús. Lo segundo que usa él para escribir el evangelio es la iglesia primitiva. La primera iglesia del primer siglo,
va a aquellas personas que hacían parte de la iglesia primitiva y les comparte, mira, revisa, investiga. Y el tercer punto donde él se apoya para escribir el Evangelio de Lucas y Hechos es su misma vida, lo que él ha vivido también. Entonces, dada su investigación, él escribe con mucho conocimiento de causa sobre lo que acabamos de leer, acerca de un ejemplo de unas discípulas de Cristo. Él demuestra que las mujeres apoyaban, como dice el texto bíblico en el último versículo, parte final del versículo 3 dice, muchas otras de las que sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Cuando habla de ellos, hace referencia a Cristo y hace referencia a los discípulos. O sea que las mujeres estaban apoyando financieramente el ministerio de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Verdad? Dáselo fuerte. Las mujeres en algún momento funcionaban como protectoras y auspiciadoras de Jesús. Tercer punto, el discipulado de Jesús a las mujeres. La educación en ese momento no se podía dar conjunta, no podía existir que de repente a la hora del discipulado, de la enseñanza, estuviera un hombre y una mujer. Eso era prohibido. Culturalmente era prohibido, ¿verdad? Y Jesús rompe el molde de la tradición, rompe el molde de lo prohibido y discipula a una mujer delante de todos los discípulos. Vaya por favor conmigo ahí mismo en Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Leo. Mientras iban ellos de camino, ¿verdad? Él entró en cierta aldea y una mujer llamada, ¿cómo? Aquí tenemos a Marta, la esposa de nuestro hermano Polo, ¿verdad? Y le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Doctor Lucas es el único que registra este relato de los 3 evangelios, o de los 4 evangelios. Es el único que lo registra. Desafía el rol que se asignaron a las mujeres en el primer siglo. El ser una anfitriona de Jesús representaba mucho trabajo para Marta. Ella estaba preocupada porque era anfitriona, ¿verdad? Pero en contraste con esto, escogió María lo mejor, y era estar a los pies del Maestro. Ustedes saben que Pablo fue instruido por Gamaliel, y el relato bíblico nos dice que Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel. Era una práctica judía, era una práctica del primer siglo, que el discípulo se sentara a los pies del Maestro. Pero indistintamente de eso, María fue discipulada e instruida por el mismo Jesús. ¡Qué bueno! Mire cómo Jesús otra vez va en contra de la tradición, va en contra de lo que se está dando. Cómo nos vemos unos a otros y en nuestro tiempo con el Señor. ¿Cuánto disfrutamos de estar a solas con el Señor?
Cuarto punto, la evangelista por excelencia. La evangelista por excelencia. Y todos sabemos a quién me refiero. Juan capítulo 27, verso 30 y verso 39. Juan capítulo 4, verso 27 al 30 y verso 39. Leo para todos. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?, pregunta ella. Y saliendo de la ciudad iba a él. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que he hecho. Las mujeres siempre se les evitaba de una manera pública, y ya lo dije en el primer punto. Por eso es que los discípulos lanzan estas dos preguntas a Jesús. ¿Qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Pero recuerden que los discípulos eran judíos y la mujer era samaritana. El texto bíblico no nos muestra si en la cultura samaritana existía lo mismo que existía en la cultura judía, que no podían hablar un hombre con una mujer. Pero Jesús estaba hablando con ella. Y no tanto hablando, sino que Jesús vino y se manifestó a la vida de ella hasta el punto que ella fue transformada, ¿verdad? Y ella, al ser transformada, ¿qué hizo? Salió y proclamó las buenas nuevas de salvación. Predicó la palabra, predicó de que ese con el cual se había visto, le había descubierto toda su vida. Tú y yo, cuando nos acercamos a Cristo y nos desnudamos delante de Él, Él nos muestra todo lo que somos nosotros. Por su palabra, por su Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? Enderezar lo que está mal. Ella enderezó lo que estaba mal en su vida y luego proclamó lo que había sucedido. Una mujer evangelista. Culturalmente para los judíos no era normal. Otra vez, un punto de tipo cultural, pero la palabra de Dios está por encima de ello. Amén. Ya estoy terminando, no sea impaciente. Las mujeres establecen prioridad, es el quinto punto. Las mujeres establecen prioridad. Para eso vayamos a Lucas capítulo 11, verso 27 y verso 28. Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. Sucedió que mientras decían estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él le dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miren cómo el Señor Jesús y cómo el escritor de Lucas hace un contraste enseguida, hace un cambio de lo que está sucediendo allí. Pero lo primero, lo que está apuntando Jesús, o lo que nos muestra, es que para la cultura judía también, la mujer era vista simplemente que diera a luz, tuviera hijos, ¿verdad? Culturalmente para ello era sumamente importante. Recordemos lo que pasó en 1 Samuel con Ana. Si recordamos esa lectura, la hemos leído alguna vez. 1 Samuel nos habla sobre eso. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? De una vez
derrota, acaba el argumento, la premisa del argumento que usa la señora. Dice, pero él les dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante más obedecer al Señor, ¿verdad? Es importante obedecer al Señor. Y esta mujer, que nosotros debemos establecer prioridades, como hablábamos ahora en el tiempo de la ofrenda. Y la prioridad para Jesús era su obediencia, no que dieran a luz. Culturalmente era importante que dieran a luz, pero para el Señor era que ellos obedecieran la palabra. Ahora, la mujer sigue siendo mujer hermosa, creación de Dios, con o sin hijos. Y nosotros debemos entenderlo así. Hay mujeres que no van a tener hijos, porque Dios no lo permite. Hay mujeres que tendrán, como vimos esta mañana, 13 hijos, 12 hijos. ¿Cuánto fue? 12 hijos. Dios mío. O sea, sería bueno que algunos de la nueva generación siguieran esos ejemplos. Por último, quiero hablarle, las mujeres enseñan sobre la resurrección. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, verso 8 al 10. Capítulo 28, verso 8 al 10. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús escogió a 2 mujeres como testigos y proclamadoras de su resurrección. 2 mujeres. Quiero evocar un relato más bíblico antes de terminar. Para poder llevar a la cruz a Cristo necesitaron 2 testigos. Que estos fueron testigos falsos que usó el Sanedrín. Otro día predicamos sobre eso. En el Antiguo Testamento, cuando había una querella entre 2 personas, tenía que haber 2 testigos. Culturalmente está bien lo que está sucediendo, pero en este caso Dios, Jesús, utiliza a 2 mujeres. ¿Vemos la gracia de Jesús para con las mujeres? Cómo Jesús usó 2 mujeres para que lo vieran en su resurrección y proclamaran su resurrección. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso que no usó a 2 hombres, a 2 mujeres. ¿Verdad? Jesús nunca enseñó subordinación de las mujeres. Nunca lo usó, lo enseñó Jesús. Nunca. Léase la Biblia bien, hermano. Nunca. Antes, por el contrario, vino a revertir el efecto de la caída. Jesús redimió a la mujer del pecado, del perjuicio y la liberó para siempre. Amén. Qué hermoso es y fue y es Jesús para con las mujeres. La gracia de Jesús para con las mujeres. Jesús les encantaba y ayudaba y apoyaba a las mujeres. Oremos. Señor, te doy gracias por tu gracia que tuviste para con las mujeres, Dios. Gracias por ayudarnos y ayudarlas a ellas, a amarnos, a cuidarnos, a corregirnos, a impulsarnos
a animarnos. Gracias te doy, Dios, por todas las mujeres que están en este recinto, por todas las mujeres que nos escuchan y nos ven en tu radio. Muchas gracias te doy por ellas. Ruego que tú sigas bendiciendo de una manera especial a las mujeres de nuestra comunidad Árbol de Vida, en cada punto de predicación y en cada hogar de vida, Señor. Pero también bendice al resto de las mujeres del mundo. Permite que ellas sigan siendo ese instrumento de gracia tuyo para bendecirnos. Señor, que sean mujeres que enseñen sobre tu resurrección. Que sean mujeres que establezcan prioridades. Que sean mujeres que evangelicen a otras mujeres. Que sean mujeres que sean discipuladas, Señor, por ti, Dios. Que sean mujeres que se conviertan en esas discípulas, en un ejemplo de discipulado y de discípulas tuyas, y que sean mujeres que a pesar de la cultura son mujeres que obedecen tu palabra. Te doy gracias por ello, Dios. En tu nombre oramos con acción de gracias y todos decimos amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor.